noches y muy buenas noches para toda la gente que nos acompaña. El honor es mío estar aquí sentado con un experto tan grande y con tanto conocimiento en esta industria. Lleva muchos años, no solamente desarrollando amortiguadores, haciendo todo su trabajo, sino también en la pista, donde ha tenido gran experiencia a lo largo de los años. Jaime Esparza, muy buenas noches y buenas noches para toda la gente que nos acompaña. Jaime. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy generoso con sus palabras. Realmente, hemos hecho un trabajo juicioso de tratar de curiosear sobre los amortiguadores, sobre la suspensión, y sí he sido entusiasta del tema del automovilismo, pero experto en el tema sí es Juan Pablo, realmente quien es un ícono del tema, una autoridad realmente. Chévere que está la gente, chévere que empiecen a aparecer preguntas, consultas. Esa es la idea, contarles un poquito sobre una pieza que es una cápsula sellada y que no nos deja conocer mucho de él, pero de cambio sí tiene mucha incidencia en el funcionamiento, en la maniobrabilidad, en la seguridad cuando conducimos un vehículo. Entonces, eso es. Jaime, arranco por la pregunta básica que sonaría un poco escueta, pero pienso que es el principio de todo esto. ¿Cuál es la verdadera función del amortiguador? Porque todo el mundo está atando el amortiguador con suavidad, con confort, ¿sí? Con una cantidad de situaciones o comportamientos del vehículo, pero en estricto sentido, si vamos a responder, ¿cuál es la función del amortiguador en el comportamiento del carro? Bien, esa pregunta, digamos que la mayoría de gente la resuelve hablando de el elemento que nos evita tener una marcha incómoda. Pero realmente el amortiguador surge cuando la velocidad de los vehículos empieza a aumentar y la rueda empieza a parecer un balón de baloncesto, empieza a despegarse del piso. Entonces es el amortiguador el elemento que permite fijar la rueda al piso. Obviamente incide en el confort, en la comodidad, pero no es el elemento primordial en el confort. Su objetivo principal es el tema de seguridad, mantener la rueda de vía al piso, le brinda al vehículo muchas condiciones, buena frenada, buena estabilidad, la posibilidad de llevarlo de manera obediente por la ruta. Si tuviéramos que, aquí vienen muchas preguntas que seguramente van a ir surgiendo alrededor de esta conversación y para toda la gente que nos acompaña, como decía muy bien Jaime al inicio, cualquier inquietud la pueden transmitir. Nosotros estamos aquí pendientes a través de las redes para poderla responder de la manera más precisa y exacta y aprovechando, por supuesto, este experto que es, pocas veces lo vamos a poder tener acá, pero es una oportunidad de oro para quienes tienen alguna pregunta acerca del tema. Ya sabemos que es vital el amortiguador, ¿sí? Que es verdaderamente una pieza habitual, de pronto que la gente no le da tanto crédito, pero que a la postre gran parte de cómo se comporta el vehículo está 100% habituada al amortiguador. Cuéntanos, ¿cuáles son los puntos o los síntomas claves que nos pueden decir que este amortiguador ya está llegando al final de su vida útil? Ok, digamos que dependiendo de la falla del amortiguador podemos encontrar unos síntomas diferentes. Cuando el amortiguador, por ejemplo, empieza a perder aceite, el retenedor deja que pierda aceite, pues empieza a hacer falta aceite en el tubo de trabajo, que es el tubo interior, no el tubo que nosotros vemos, sino el tubo interior. Y eso va a hacer que por las válvulas pase aire y permite que la rueda rebote. Y eso genera, ese peloteo genera un desgaste irregular en la rueda, donde ocasiona zonas planas en la banda de rodadura. Muchas veces vemos la banda de rodadura de la rueda y vemos diferentes tipos de desgaste. La rueda de la radiografía y la suspensión, cuando están las zonas planas, es típico de un amortiguador dañado. Pero si es, digamos, se está generando un ruido dentro del vehículo, un golpeteo, es posible que tengamos problemas de válvulas. Seguramente ya llegó el amortiguador a fatigar los elementos de las válvulas y cuando pasa el aceite no logra controlar ese paso de aceite. Recordemos que el amortiguador trabaja en función de la velocidad vertical. Entonces, es posible que en alguna condición especial genere un ruido o genere un mal comportamiento porque una etapa de las válvulas puede estar dañada. En todo esto,
hay mucha gente aficionada, hay mucha gente que conoce, hay también el caso contrario, que es el que no conoce muy bien acerca de este tema. ¿Cuál sería un margen? Entiendo que hay muchas variables que van en contra de la vida del amortiguador y eso lo tenemos, los huecos, los estados de nuestras vidas y demás, pero para ustedes, ¿cuál es el margen de vida útil de esta pieza? ¿Cuál estimas tú que es en años, es en distancia? ¿Cómo lo puedes medir tú? Bueno, hay una agremiación en Europa que se conoce como EUSAMA, European Shock Absorber Manufacturer Association, que ha hecho unos estudios, somos los fabricantes de amortiguadores asociados, generando investigaciones, y se han hecho estudios sobre temas de seguridad principalmente. La prueba de adherencia que se hace en la suspensión en la revisión técnico-mecánica es desarrollada por esta agremiación. Y ellos han determinado que amortiguadores cercanos a los 80.000 kilómetros empiezan a generar problemas de seguridad. Eso en condiciones de Europa. Entonces, pues nuestras vías están un poquito distantes de estar en esas condiciones. Seguramente un poquito antes, y depende entonces del cuidado que tengamos, del tipo de trato que le demos a nuestro vehículo. Obviamente, entre más rápido vamos, más consumimos frenos, más consumimos llantas, más maltratamos la suspensión, y eso hace que el amortiguador tenga menos vida útil, ¿sí? Si bien el amortiguador está pensado para pasar por las irregularidades, pues la velocidad con la que yo pase empieza a afectar la vida útil del amortiguador. Pero 80.000 kilómetros con un buen trato es una buena vida útil para un amortiguador. Me voy a pasar a saludar un poco de la audiencia que está con nosotros: Juan Felipe Cantor, Daniel García, Natalia Cruz, Mauricio Alarcón, Juan Carlos Castro, Eduardo Javier Bermúdez, William Patiño, Jorge Quintero, en fin, la gente que se está uniendo, muchísimas gracias. Y de hecho ya comienzan a llegar algunas preguntas. La primera: ¿hay un chance de fabricar un amortiguador conociendo nuestra realidad, los huecos, los daños en las vías, un amortiguador más resistente, algo que dure y sobre todo que no le pegue tanto el bolsillo a la gente? Yo creo que ustedes han trabajado mucho en ese desarrollo, en esa evolución, en ese contexto propio de nuestro país. ¿Nos puedes contar un poco más acerca del tema? Sí, Juan Pablo, es verdad. Usted lo resumió muy bien. Nosotros si bien trabajamos bajo especificaciones de equipo original, utilizamos componentes un poco más robustos para generar una mayor durabilidad, una mayor confiabilidad del producto en la vía. Y el tema de los costos siempre los tenemos presente. Desafortunadamente, cuando vamos a comprar un repuesto, pensamos que barato es comprar a menor precio, y barato es balancear el costo versus la durabilidad del producto. Y en eso trabajamos de manera cotidiana, todo el tiempo, y hacemos investigaciones pues, de productos. Yo tuve la suerte de trabajar en el departamento de ingeniería y todos los días aparecían temas nuevos para solucionar. Entonces, siempre está presente el tema de generar un producto que sea durable y sea confiable. Antes de seguir un poco con las inquietudes, te hago una pregunta que de pronto la gente también se puede hacer en el común, y es: yo veo que los amortiguadores están degenerando un poco, ¿sí? ¿Eso es una pieza de recambio o es una pieza que se le puede hacer servicio en estricto sentido? ¿Yo lo puedo llevar a que le hagan un servicio y queden como nuevos, o los amortiguadores hay que cambiarlos, Jaime? Bueno, los amortiguadores para los vehículos familiares, camiones, normalmente no son amortiguadores fabricados para reemplazarse, no son pensados para repararse. Ofrecen en algunos lugares remanufacturas, y realmente no conozco casos exitosos porque se cambian condiciones que es como si normalmente cambian el aceite, coloca un aceite más grueso, el aceite de un amortiguador realmente parece alcohol, es súper delgado, y donde se genera la fuerza de restricciones en las válvulas, los elementos que restringen el paso de aceite. Cuando colocamos un aceite grueso y que no es para amortiguador, pues permitimos que se formen burbujas, que es el gran enemigo, la cavitación es el gran enemigo de los amortiguadores, y que seguramente cuando lo manipule a mano, pues lo mueve a mano, sienta que el amortiguador está duro, pero cuando el vehículo pase por terrenos irregulares que realmente lo exigen, en ese momento no va a tener el mejor comportamiento. Es más, va a ser muy peligroso de llevar. Hay amortiguadores que fabrican para ser reparados. Una marca muy conocida, Penske, fabrica amortiguadores para ser
remanufacturados. Un amortiguador Penske debe estar alrededor de unos $2.000, $2.500. Entonces, pues son amortiguadores especiales que son reparados por gente especialista en el tema también, y que sabe dónde trabajar y qué buscar en cada cambio, cada revalving que se hace. ¿Listo? Acá hay otra pregunta, y eso me parece muy interesante, que la gente se quite y todos los lleve y les van a echar otro aceite. Los amortiguadores hay que cambiarlos, ¿sí? Y hay que entender que por todas estas piezas se afecta muchísimo el comportamiento del carro y compromete la seguridad en la conducción. Entonces, por favor, además el amortiguador en el estricto sentido no es una pieza de un costo alto. Uno se pone realmente a mirar lo que representa, cómo funcionan y la importancia en el comportamiento del vehículo. Realmente no es una pieza que tenga un costo alto. Seguimos con preguntas. Iván Nieto nos dice que si hay o qué función tiene el gas de los amortiguadores, porque entendemos que hay de aceite, como tú mencionas, hay otros amortiguadores a gas. ¿Qué nos puedes contar acerca del tema? Bueno, digamos que todos los amortiguadores son hidráulicos. Alguien va a decir, pero no, yo conozco unos a gas. Todos los amortiguadores son hidráulicos, ¿por qué? Porque el trabajo lo hace el aceite, ¿sí? Le colocamos gas, y en eso sí hay dos tecnologías. Le colocamos gas para que el gas comprima el aceite y funcione como un solo elemento, ¿sí? No permita que se generen burbujas. Y en los amortiguadores con carga de gas o presurizados, hay dos tecnologías, bitubo y monotubo. En el monotubo está separado el gas del aceite. En el bitubo están, en el monotubo hay un elemento, un pistón flotante que divide el gas del aceite. En el bitubo están separados, pero no hay un elemento que los separe. Básicamente comprime el aceite y evita que se formen burbujas y garantiza que por las válvulas pasa siempre aceite. Cuando pasa aire, hay una pérdida de rendimiento. Eso es clave, y pues es que este mundo de los amortiguadores es como tan amplio que la gente realmente, o nos quedamos con lo básico, porque me incluyo, pero hay una cantidad de variables que se pueden hacer acá. Otra pregunta de Oscar Enrique Muñoz nos dice: convertir un vehículo a eléctrico, y como saben los pesos, cambio de posición, porque ahora está todo en el piso del carro por la ubicación de las baterías en la gran mayoría de los casos. Ahora el peso quedó casi 30 kilogramos adelante y 120 kilogramos atrás. ¿Cómo calcular el tipo de amortiguador para usar en este caso en particular? ¿Cuál sería la fórmula para ustedes decirle a este amortiguador que ponerlo así? Bueno, le voy a dar la teoría siempre, la teoría siempre es sencilla. La teoría siempre es sencilla. Hay que calcular la frecuencia natural de la suspensión delantera en cada esquina, igual en la parte de atrás, y encontrar el factor de amortiguamiento para esa condición. Entonces, le voy a poner palabras cotidianas. Hay que ver a qué frecuencias tiende a moverse esa suspensión y encontrar las fuerzas que evitan que se siga multiplicando esa vibración. ¿Sí? Es más o menos lo que hay que hacer. Y en los carros eléctricos, conozco ya varios casos, y hay una persona que trabaja en el tema deportivo que está trabajando justamente en desarrollar esas nuevas suspensiones a esos carros eléctricos, porque varía bastante la distribución de pesos y el peso total del vehículo. Entonces se generan unas nuevas frecuencias donde el amortiguador original no hace un buen trabajo y el resorte tampoco hace un buen trabajo. Entonces hay que recalcular resorte y amortiguador. Aquí, Oscar, de hecho, usted entiende que la frecuencia cambia, que está más o menos en onda con lo que estás diciendo. Luego, pues por ahí tiene una pista de más o menos de qué tener en cuenta al momento de pensar en qué amortiguadores poner. Andrés Forero, y esta la acabas de responder, pero nos la ponen más enfocada hacia el segmento de las motos. ¿El amortiguador se puede reparar especialmente para este tipo de vehículos, para las motos? Bueno, en las motos, las horquillas, los forks de las horquillas vienen para ser reparados. La mayoría de las marcas vienen para ser reparados. Algunos vienen con un cartucho, otros vienen con un sistema integrado donde uno puede desarmar, desensamblar, y compra en casa matriz, compra el kit de reparación. Entonces compra, inclusive le venden el aceite en la cantidad que es. Es muy importante la cantidad de aceite. Si yo lleno el amortiguador completamente de aceite, hay una traba hidráulica, hay un golpe hidráulico, y no deja que haya movimiento. Entonces es importante que el aceite sea calculado de manera eficiente. ¿Cuál es el volumen? El tubo interior, el volumen del tubo interior, más entre un 3 y un 15%. Ese 3 y 15% se define en unas pruebas que pueden llevar una semana, a veces más, aquí en laboratorio. Entonces,
digamos que para las motos seguramente hay un catálogo, un manual donde nos dice qué cantidad de aceite debemos poner. De los amortiguadores traseros no conozco que sean reparables, soy motociclista y no conozco que sean, que haya obviamente algunas marcas deportivas, pero en la moto normal, tradicional, no conozco que vendan kits de reparación, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta antes de seguir con las que ya tenemos, a toda la gente que se sigue sumando y escribiendo, muchísimas gracias. Y hay muchas tecnologías asociadas a los amortiguadores que hemos visto en los carros de alto rendimiento, por ejemplo, que son magnéticos y pueden endurecer o ablandar de acuerdo a las condiciones de manejo, y ellos tienen un computador que va mirando o va sensando cómo es el recorrido y con base en eso se ajusta para brindar la mejor deportividad o confort. ¿Qué otras tecnologías hay aplicadas a los amortiguadores que hoy en día estén dando de qué hablar en este mercado? Bueno, esa tecnología que nombraba Juan Pablo es la magnetorológica, donde no utiliza aceite, sino un líquido con piezas, con partículas metálicas del tamaño de micras, y las válvulas son unas piezas, son unas bobinas que varían su campo magnético dependiendo de la velocidad con que se mueven y de una parametrización que se hace por un computador. Entonces, dependiendo de ese parámetro, si lo tengo Sport, Confort o avanzado, pues me va a generar una respuesta en el amortiguador. Pero antes de eso, hubo una tecnología muy interesante que fue la electrocoalescente. Duró apenas unos meses, y es que algunos líquidos, por ejemplo el chocolate, le pongo yo corriente y cambia su densidad. Rápidamente, por una conexión entre lo eléctrico y lo magnético, se generó la magnetorológica. Luego ha habido unos desarrollos, por ejemplo, en el tema de suspensión de apoyo variable, donde se colocan los cojines en esta parte, y cuando el carro cae, cuando uno frena, el carro cae, ese cojín, que es muy parecida a la balibomba del embrague, ese cojín se llena y la altura del carro se varía muy poco, entonces se logra una muy buena frenada y un comportamiento muy agradable en la frenada, muy seguro. Citroën, por ejemplo, ha desarrollado una tecnología donde predice con unos sensores la ruta que viene, entonces predispone la suspensión a ese comportamiento. Audi desarrolló hace poco algo que me parece a mí súper interesante, y me parece o sea, yo siento que ahorita hay una guerra de 4 o 5 tecnologías, y al final alguna de esas va a tomar ventaja. Yo creo que esa de Audi puede ser la más importante, donde los amortiguadores son alternadores. Entonces, yo puedo parametrizarlos porque puedo variar ese campo magnético que generan, y al variar el campo magnético me generan también mayor regeneración de energía hacia las baterías. En los amortiguadores McPherson, como este tipo, entonces el eje impulsa el aceite haciendo mover una especie de turbina que es un generador, un alternador, y en los amortiguadores traseros van acostados y va el campo magnético puesto de una vez. Sabemos la confiabilidad de las máquinas eléctricas, sabemos que estos elementos, uno repara el alternador del carro nunca. En cambio, las piezas mecánicas están expuestas a un desgaste, y eso hace que sea muy confiable un amortiguador que sea eléctrico. Eso yo creo que son como las 3, 4 tecnologías que tienen bastante oportunidad de abrirse camino a mi modo de ver en el futuro. Aquí hay una pregunta muy interesante, y sobre todo tú tienes todo el conocimiento desde los 2 puntos de vista, uno desde el fabricante de amortiguadores y dos desde el manejo deportivo de pista, y es: buenas noches, dice Nicolás, y nos dice: cuando recorto los espirales y pongo los espirales, o pongo espirales deportivos que ya venden aftermarket, y recorto el amortiguador, no sigue trabajando bien, ¿qué cambio cuando yo pongo unos espirales más cortos? ¿Qué pasa con el amortiguador? ¿Cómo cambia el trabajo del mismo? Bueno, cuando yo tengo un resorte y lo hago más corto, de por sí el resorte es más duro. Tengo un resorte de 6 vueltas, y lo pongo uno de 4 vueltas, ya de por sí es más duro. Entonces, utilizo un amortiguador
¿Qué va a suceder? Que cambie la frecuencia de trabajo de la suspensión. Aumente la frecuencia, puede que haga recorridos más cortos, pero genera mayores vibraciones, mayores frecuencias, y hace que el amortiguador, por ejemplo, se caliente mucho más. Entonces uno siente el carro que todo el tiempo va moviéndose, ¿sí? Hay que trabajar en el amortiguador. Yo sé, por ejemplo, ustedes utilizan amortiguadores que se pueden graduar, ¿sí? Entonces está la posibilidad de graduarlo y aumentar esa restricción. Si me paso de dureza, entonces el carro empieza a tener otros vicios y yo freno y el carro sigue derecho, o está mojado el piso y el carro es muy difícil de llevar. Entonces no puedo exagerar tampoco la dureza. Juan Pablo sabe que los resortes, principalmente los resortes, se calculan para la pista y para el carro. El carro no va a una pista con unos resortes y se va a otra totalmente diferente con los mismos resortes. Los resortes tienen la responsabilidad de soportar el peso transferido por el eje trasero, y en el rolido, en el balanceo lateral de la carrocería, el que va del lado izquierdo al lado derecho y al contrario. Entonces, tenemos que pensar que haga todo ese trabajo el resorte que seleccionamos para ese vehículo, ¿sí? Hans Goldring dice que uno debe utilizar el amortiguador más suave posible, y la cabeza de todos está utilizar el más duro que podamos. Me parece que Hans Goldring tiene muy claro el tema, ¿sí? Cuando hablamos de eso, y eso me parece muy interesante porque seguramente mucha gente viendo los que tiene esa duda, que está metido en el mundo de modificar. Entonces, si ya hice ese trabajo, ¿cuál sería la opción más, digamos, más fácil de ejecutar en pro de tener mi carro bien configurado para rodar otra vez en la calle? ¿Qué harías tú con los amortiguadores en ese caso? ¿Utilizar un carro de carreras en la calle? No. Corté los espirales para poner el carro más bajo, compré unos espirales aftermarket más bajitos para poderle dar un poquito más de rigidez. ¿Cuál sería el paso exacto con los amortiguadores? ¿Comprar qué? Comprar los amortiguadores deportivos para ese vehículo, amortiguadores que se puedan graduar, o un amortiguador que sea, digamos que hay una versión del carro 1300 y otra versión 2 litros, seguramente en la versión 2 litros tendrá una suspensión mucho más robusta, que le permite apoyarse mejor, ¿sí? Es eso. Recuerdo haber utilizado amortiguadores de camionetas en automóviles, y funcionan muy bien. Pero hay que saber qué camioneta, el recorrido de la suspensión, qué tipo de suspensión. Si tenemos resortes de barra de torsión, es muy diferente a un resorte helicoidal como trae este amortiguador. Es muy diferente, se trabaja muy diferente. Los límites de la suspensión están puestos en unos lugares diferentes, ¿sí? Entonces, si yo coloco un resorte muy corto y un amortiguador muy largo, se puede salir el resorte y es peligroso. Ahí ya tienen mucha idea y realmente un experto, lo que te está hablando, una eminencia, porque lleva trabajando toda la vida. Yo lo conozco hace muchos años, creo que hicimos el Twingo de carreras, que eso debe haber sido hace 22 años, algo así. Sigo preguntándole, y Jaime, aquí hay muchas preguntas, gracias a la gente muy interesada. Nos decía aquí Jorge Quintero Jerez, ¿cómo va el tema de los desarrollos en modelos recientes y vehículos asiáticos? Yo creo que eso viene muy ligado a que viene trabajando Gabriel en todas esas líneas de vehículos nuevos que están saliendo. ¿Cómo trabajan ustedes con todos esos carros que llegan al mercado y con los vehículos asiáticos que también están llegando a Colombia? Ok, bueno, antes teníamos la suerte de que había 3 ensambladores y cada ensamblador tenía 5 carros, y entonces el volumen en esos 15 carros era altísimo. Hoy en día cada marca puede tener 20 modelos y puede haber, no sé, unas 30 marcas muy importantes. Entonces pegarle a volúmenes importantes es difícil. Nosotros tenemos plantas en varios países, 16 países tenemos planta, y entonces ubicamos piezas que estén también desarrolladas para el equipo original y las traemos, hacemos pruebas de carretera y las montamos. Hace 5 años estamos empeñados en tener amortiguadores para los vehículos que recién van saliendo de la etapa de garantía, para que seamos la siguiente opción, y que el dueño del vehículo pueda recuperar ese confort del primer día, y esa seguridad de ese primer día con nuestros amortiguadores. De hecho, los amortiguadores
muchas veces pensamos que cuando se ponen viejos se empiezan a poner más duros. Y lo tradicional es que empiecen a ponerse cada vez más suaves. Más blandos, claro. Hay muchas preguntas y que nota, porque de verdad que es un tema que suscita tantas inquietudes en la gente que es bueno poder desarrollar. Aquí seguimos con Cristian Esquer, que nos dice, y aquí, perdón, me toca ajustarme en el chat. Decía cuando las suspensiones de bolas, ¿sí? De esas que se pueden variar la altura del carro. Las de Citroën. ¿Cómo funcionan los amortiguadores? ¿Cuál es el trabajo del amortiguador ahí? ¿Estamos hablando de la Citroën? Sí, porque los Citroën traen las esferas. Las esferas trae gas nitrógeno. Una membrana separa el nitrógeno y está a muy alta presión. No recuerdo la presión, pero creo que está alrededor de los 1000 psi, 1200. Y en la parte inferior hay aceite hidráulico que comparte con el amortiguador. Entonces, como el gas se puede comprimir, el aceite no, pero el gas sí. Si uno inyecta más aceite al sistema, él va comprimiendo el gas y el carro va subiendo, ¿sí? El amortiguador, en algunos casos de Citroën se podía variar, en otros no. Entonces, a veces en algunos modelos solamente subía el vehículo o lo bajaba. Y en otros se podía subir y bajar, pero aparte de eso, cambiar el setup, la caracterización del amortiguador. De hecho, Citroën fue el que recién desarrolló el vehículo que capta las irregularidades del camino y acomoda la suspensión a lo que viene. Seguimos con muchas preguntas acá. Una también, no sé si señor. Como decía, las bolsas, las esferas, no sé si es las esferas, porque también están las suspensiones neumáticas, que son resortes neumáticos. Sí. Seguramente es eso. Los camiones, por ejemplo, hoy en día utilizan resortes neumáticos. Entre más liviano, pues el vehículo menos consumo de combustible. Tiene la posibilidad de generar reparaciones mucho más sencillas. Le permite un confort altísimo por la naturaleza del resorte. Le permite un confort muy alto. Y digamos que está desplazando para algunos tipos de trabajo, los trabajos de transporte de crudo, transporte de elementos frágiles, son las suspensiones seleccionadas para el transporte de estos elementos. Hay que tener algunos cuidados con esa suspensión porque, curiosamente, un amortiguador en la suspensión tradicional no funciona bien en una suspensión neumática. Me retiene para la que estaba preguntando, es clave porque aquí hay mucha gente que es amante de los fierros, seguramente está pensando en hacer algunas variaciones. Tengo muchas preguntas más. Por ejemplo, y esta la vamos a responder más en un marco general, y es, ya la habíamos hablado un poco, la has explicado, pero en cuanto a los eléctricos, ¿crees que cambie mucho lo que es el amortiguador convencional, su forma de funcionar, para poder manejar estas cargas, la ubicación de las mismas? ¿O ustedes creen que como va y como está presente, pues no va a haber mayor problema? No, yo pienso que sí. Que sí hay una diferencia de pesos importante. Sí. Conozco el caso de un Soul que lo convirtieron de motores de combustión interna a totalmente eléctrico, y el vehículo han tenido que hacerle todo un trabajo de rediseño en la suspensión, resortes y amortiguadores. Es otro, si no le hubieran cambiado los resortes, el carro hubiera quedado altísimo, y eso no es bueno. Hay unos elementos en la suspensión, están los terminales, estos elementos que generan una facilidad de llevar el vehículo y de poner las ruedas en la geometría que conviene para que sea obediente el vehículo y que las piezas duren, ¿no? Las ruedas y todos los elementos. Entonces, sí hay una variación importante en la distribución y en el peso total del vehículo. Aquí Juan José Arias nos pregunta, perdón, es que están llegando una cantidad de preguntas, y nos dice, ¿los amortiguadores graduables son más propensos a daños en comparación a los convencionales? No creo. No creo. Yo conozco gente corriendo con amortiguadores hace tiempo y no creo que sean... no me parece que sean susceptibles a menos confiabilidad, no.
saben que son muy confiables, muy... sí, no. Aquí Gilberto Araoz nos dice una pregunta bien interesante. Muchas gracias por la invitación. Se acostumbra mucho el uso de las mogollas para levantar el carro. Pregunta, ¿es una buena metodología que emplean muchos técnicos para aconsejar a sus clientes? ¿Eso vale la pena hacerlo? ¿Es peligroso? ¿Cuál sería la recomendación de un experto ya teniendo en cuenta todo el conjunto? Cuando uno sube el carro con esas mogollas, ¿qué pasa con los amortiguadores y demás? Bueno, digamos que en los taxis es muy común que hagan subir la suspensión de atrás y el señor tenga el chance de verse de ventana a ventana con el de la buceta. Y eso no, sí, eso no es tan bueno. Eso no es tan bueno. Cuando se levanta sobre la parte de atrás, recordemos que tenemos el limitador de frenado. El limitador de frenado que percibe que en la parte de atrás no hay carga, entonces no deja generar presión en los frenos traseros. Lo normal es que gastemos 3 frenos delanteros por un juego trasero. Eso es lo normal. Recuerdo que en la época de los Daewoo, de los Chevette, de los Renault 9 se gastaban hasta 7 veces pastillas por una vez de bandas. Y era porque estaban exagerados, casi no frenaba el vehículo. Aparte de eso, las mangueras que llevan el líquido de frenos hacia las ruedas tienen un recorrido que a veces lo podemos superar y ya se pueden desgrafar. Nos pasó un caso aquí haciendo una prueba de carretera, haciendo exageraciones. Otra cosa que pasa es que, digamos que el vehículo pierde su geometría. Si tenemos una suspensión de barra Panhard, esa barra genera un arco. Entonces yo levanto el carro y el eje se me va corriendo para un lado. Tengo que tener cuidado dónde lo coloco, ¿sí? O si no, voy a sentir que el vehículo navega. Hay casos, digamos que si yo modifico una suspensión media pulgada, las especificaciones de fábrica varían hasta 1 pulgada, entonces yo puedo estar trabajando en entre el máximo y mínimo de lo que especifica la fábrica. Entonces, por modificar una suspensión media pulgada realmente no la estoy alterando, puede estar dentro de las condiciones de esa suspensión. Pero ya 2 pulgadas, 3 pulgadas, que uno ve en muchos casos, necesita accesorios inclusive especiales. Los carros que utilizan para todoterreno, las Toyota cuando se levantan nomás, se ponen resortes, las BMWs cuando se ponen resortes nomás y caben amortiguadores, quedan tan altas que adelante pierde caster. Entonces hay que hacer un trabajo sobre cuando un vehículo pierde caster, genera una altísima vibración en la suspensión. O sea, hay que hacer un trabajo para recuperar ese caster y que el vehículo sea fácil de llevar, ¿sí? Cuando un carro pierde caster, vibra mucho, y la otra es que es muy desobediente, muy nervioso y muy desobediente. Bueno, ahí tiene una respuesta muy precisa, exacta a ese tema. Acá hay una pregunta para todos los que queremos ir al autódromo y que hemos hecho modificaciones de ese tipo en nuestro vehículo, y es la siguiente. La posición de los amortiguadores con el camber, ¿pueden variar el comportamiento del mismo o del conjunto entre el amortiguador y los resortes cuando yo hago esas inclinaciones y varias posiciones? Sí, claro, si yo varío, perdón, muestro aquí, si yo varío aquí las perforaciones del bracket, esta pieza se llama bracket, si la varío, puedo lograr un camber negativo, pero lo aconsejable sería lograrlo desde la parte de arriba, con un camber plate, ¿cierto? Tenemos que ver que la proyección desde este punto, proyectar este punto hasta la rótula, cuando es MacPherson solamente lleva una rótula, desde este punto a la rótula, y esa proyección debe pasar por la llanta, por el parche de contacto de la rueda al piso. Mucha gente utiliza unos rines con unos offsets muy negativos, y lo que sucede es que la proyección queda por fuera y genera mucho desgaste en los brazos, genera mucho desgaste en los rodamientos, y no es un carro fácil de llevar. Aparte de eso, genera un torque muy alto, la rueda se desplaza, que incluso alcanza a pegarle al guardafango, o sea, claro. Genera sí, es eso. Pero es importante que esa proyección pase por la rueda. Aquí seguimos. A ver, tenemos más preguntas, y es, ¿cuál es la primera indicación en un vehículo de daño amortiguador? ¿Se debe cambiar siempre en pares? Eso me parece una buena pregunta. Sí, porque la gente dice, no, se explotó el derecho, compro el derecho. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Cuál es el primer signo de una falla de un amortiguador?
Bueno, uno, visual puede ser fuga de aceite, ¿sí? Visual puede ser que el amortiguador se puede encontrar torcido, si a veces se tuerce el cuerpo, un hueco, un andenazo, o el eje se puede haber torcido. Y la otra por percepción, por manejo, puede ser ruidos, muy suave, rebota demasiado. La prueba de rebote, que coge uno cada esquina, la mueve, esa prueba es muy confiable siempre y cuando yo no tenga hojas de resorte. Si yo tengo hojas de resorte, genera una fricción que me disimula el mal estado de los amortiguadores. Entonces, en resortes helicoidales o en resortes de barra de torsión o resortes neumáticos, esa prueba es muy confiable. La rueda, la rueda que tiene zonas planas, desgastada con zonas planas, indica que está trabajando mal el amortiguador. Y debemos cambiar la pareja, igual que cuando se le dañan los zapatos. Uno no cambia el zapato que se dañó, sino que uno cambia el par de zapatos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo cambio un solo amortiguador? Si yo cambio un solo amortiguador, entonces el que yo percibía como bueno ya tiene un desgaste. ¿Sí? Entonces la esquina se va a mover mucho más. ¿Sí? Entonces yo cojo el altibajo y recordemos que tenemos los tenedores de dirección solidarios a la rueda y me va a generar un efecto de dirección. Yo cojo un altibajo y el carro se me cambia de carril. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El vehículo empieza a navegar. ¿Sí? Hace extraños y en una de esas podemos tener un accidente. Bueno, eso es una pregunta clave y la gente sí, y el colombiano es muy dado a eso, no, es que se le acabó uno, pues compro uno. En estos temas uno tiene que, uno escatimar y como les comentaba al principio, esto es parte esencial de un carro que se comporta de manera correcta, que no tenga ningún hábito incorrecto de conducción. Entonces, por favor, con los amortiguadores no jueguen y compren marcas reconocidas y finas, porque es que uno cree que ahí ahorra plata, lo que decía Jaime al principio es muy cierto. Uno ahí no ahorra plata, termina gastando más al final del ejercicio. Entonces, los amortiguadores hay que ser muy claros y comprar las marcas reconocidas. Danilo Díaz nos pregunta, ¿ustedes restauran amortiguadores de otras marcas? Porque soy mecánico y me llegó un cliente con una Hilux modelo 2010 y con amortiguadores para cambiar supuestamente nuevos y tenía una etiqueta de Gabriel. Y por los lados tiene otra marca japonesa de bajo relieve. Bien parece que la etiqueta era falsa. Yo estoy de acuerdo, estoy completamente seguro que era falsa. Ha sucedido que nos falsifican. Siempre estamos trabajando en revisar quién lo está haciendo para tomar medidas, pero lo siguen haciendo. Es que esto es un mundo demasiado amplio, hay muchos sitios de repuestos. Sí, claro, por supuesto. Sí, Jaime, pensando un poco en la deportividad, yo voy un ratico hacia el equipo y por supuesto, les cuento a todos, como saben, el Grupo A nos patrocina el Encropa Racing, patrocina nuestro equipo y así un eje central, no solamente ahorita que volvemos a tener una conexión, sino con el paso de todos los años, como nos comentaba Jaime, ha trabajado mucho de la mano con papá, del equipo, en el desarrollo, en la evolución de los amortiguadores, nuestra suspensión. ¿Cuáles serían las claves para toda esa gente que está empezando con un carro de mayores prestaciones, ¿sí? Con un carro de pista? ¿Qué debería tener en cuenta al momento de comprar? ¿Cuál sería ese primer paso, ese primer acercamiento al automovilismo que harían ustedes o que haría Jaime Esparza como experto en amortiguadores? Yo siempre he hecho todo lo que no se debe hacer, comprado carros para correr que están mal hechos, sí. El carro con el motor por delante, las ruedas, bueno, cosas así. Que tenga una buena distribución de pesos y trabajar antes del motor la suspensión, ¿sí? Trabajar en la suspensión, entenderlo, trabajar en la suspensión. Yo me acuerdo que en un carro que teníamos pasamos de 1300 a 1600 y nos ganamos un segundo, pero trabajando suspensión nos ganamos como 4. Entonces, realmente trabajar la suspensión sí es muy importante, una buena alineación. Aparte de eso, digamos, trabajar en los resortes, en sentir el carro, ¿sí? Percibir qué le está pasando al carro, que una cosa es ir rápido, otra cosa es sentir realmente qué le está pasando al carro, ¿sí? Yo diría que eso es. Y digamos que los segundos más baratos están en las llantas, ¿no? Entonces, si el campeonato no tiene restricción de llantas, si salen unas buenas llantas, sería claro. Bueno, ahí tienen una razón clara, una persona que es absolutamente experto en esto, que lleva trabajando muchos años. Yo desde óptica de piloto, de hecho tuvimos carrera el domingo pasado, y vamos a molestar a Jaime, como dicen por ahí, porque hay muchos temas de amortiguadores y todavía estamos un poco confundidos,
Me parece clave varios y voy a sustraer algunas frases que has dicho hoy. Primero, los amortiguadores no se reparan, me parece que es clave, se deben cambiar. Segundo, se cambian en pares, siempre, por favor, cuando van a cambiar un amortiguador, cambien los dos, ¿sí? En eso no escatimen. En modificaciones y demás, todas esas personalizaciones, todas esas adaptaciones que se hacen, hasta qué punto son recomendables y qué no, Jaime, qué partes del amortiguador se pueden tocar y manipular, y digamos que esto no se debería recomendar, pero la gente lo hace, y qué mejor que lo haga un experto que lo pueda hacer. Bueno, eso nos pasó con el Twingo con el Twingo. Ese tenía unos amortiguadores monotubo, y el perno iba soldado a la parte superior. Para repararlo bien, lo cortamos y lo volvimos a hacer, pero lo hicimos en torno. El carro llegó al autódromo y se fracturó esta rosca. Todas las roscas de todas las piezas de suspensión deben ser laminadas. Nada que hágame la rosquita en el torno, ¿sí? Es un peligro. Hay que hacerla laminada, ¿sí? Cuando es laminada, unos discos inciden acá e imprimen la rosca. Y eso hace que esta zona roscada sea más dura que el resto del material. Y eso le da seguridad. Eso es la garantía que la suspensión va a trabajar bien. Conozco mucha gente que no sé cómo no les ha pasado nada, pero hacen las roscas en torno, y no es bueno. Eso no es bueno. Otra cosa, si yo quiero correr, ojalá pueda tener un carro solo para correr, porque el carro si yo recorto los espirales, el carro es más rápido, sí. Si yo lo bajo, el carro es más rápido. Si lo alineo bien, el carro es más rápido. Pero si yo tengo un carro con el cual no tengo que pensar en confort de la casa a la universidad, o de la casa a la oficina o al supermercado, pues puedo hacer un trabajo profesional en el tema. Investigar, desarrollar, echar a perder y echar reversa. Ese es el ejercicio. En los amortiguadores, digamos que hay que pensar en subir las cargas. Ojalá que uno encontrara, por ejemplo, hay coincidencias. Un amortiguador de trasero de Megane tiene las mismas dimensiones que un amortiguador de Blazer del año 95, pero el de Blazer es bastante más duro. Entonces me puede funcionar si yo tengo un Megane. Y así, hay que mirar qué es un poco más duro. Nosotros tenemos la suerte de que aquí hay un laboratorio donde puedo medir las cargas. Los amortiguadores, las cargas se miden a diferentes velocidades, entonces podemos verificar esas cargas. Hemos hecho algún equilibramiento de amortiguadores en algunas ocasiones con amortiguadores de ustedes, porque a veces se pierde el cero, se pierde la referencia cero. Entonces, en los amortiguadores que son graduables, entonces saber que partimos de un lugar donde, si muevo hacia la derecha o hacia la izquierda la perilla de graduación, voy a tener un rendimiento equivalente, ¿sí? Sería bueno uno poder pensar en un proyecto de desarrollar un carro de carrera, en un carro que sirve para la casa y para correr. Eso me parece importantísimo, que la gente verdaderamente distinga qué es lo que va a hacer con el carro, porque además ese tipo de componentes que uno pone, digamos, una configuración de competencia en la calle, sufre un montón. Entonces, pues, de verdad lo que hay que hacer es tener su carro, desarrollarlo con base en la pista y dejarlo solamente para eso. Hay una pregunta muy interesante de Gustavo Marín, y es las garantías. La gente debe conocer el respaldo de la fábrica Gabriel. ¿Cómo se atienden, cuándo son y cuándo no son válidas? ¿Cómo son los amortiguadores y las garantías en estos temas? Bueno, nosotros ofrecemos garantía para vehículos particulares hasta 1 año, y para vehículos de servicio público hasta 6 meses. ¿Por qué la palabra hasta? Porque no es lo mismo cuando llega un taxi con los amortiguadores malos únicamente a un vehículo que llega con toda la suspensión mala y solo cambia los amortiguadores. ¿Qué pretendemos? Que se haga una reparación completa de la suspensión. Entonces, si cambiamos todo, las terminales axiales, ajustamos caja de dirección, cambiamos bujes del tren trasero y cambiamos los amortiguadores, pues realmente sentimos el cambio, y esos elementos en buen estado van a garantizar que los amortiguadores tengan la vida útil correcta, ¿sí? Nosotros hemos montado pruebas en taxis que han llegado a los 300.000 kilómetros, ¿sí? Claro, con manejos muy especiales. También depende mucho del manejo, ¿no? Hablamos que la vida útil promedio y aparente es cercana a los 80.000, pero hay gente que trata muy bien los carros y logra rendimientos mucho mejores. Aquí nos preguntan también, ¿qué hace la empresa Gabriel para combatir la reconstrucción de amortiguadores en el mercado informal? ¿Para compartir?
para combatir. evitar, para combatir, sí, señor. Para combatir, normalmente, digamos que formamos a los distribuidores nuestros y a los subdistribuidores para que destruyan los amortiguadores, ¿sí? La idea es que el eje sea esmerilado, sea golpeado, para que no pueda ser utilizado nuevamente, ¿sí? Realmente las piezas que están dentro del amortiguador han sufrido ya suficiente desgaste, entonces dañando la superficie del eje, pues ya se evita que la pieza pueda ser utilizada nuevamente, ¿sí? Y hacemos muchas capacitaciones. De hecho, siempre insistimos en que no se venda un amortiguador usado. A veces una persona cambia 2 amortiguadores y uno aparentemente está bueno y el taller va y lo vende. Hay algo que se llama prestigio y el prestigio está ahí, en vender cosas que están bien. Si yo vendo un amortiguador usado, pues cuando la persona tenga el dinero o la posibilidad de comprar el par de amortiguadores, no va a ir donde compró un amortiguador usado, va a ir a otro sitio donde esté seguro que no le van a ofrecer un amortiguador usado. Entonces, quien vende un amortiguador usado, deje de vender 2 nuevos, y vender amortiguadores nuevos si es negocio. Porque hay un respaldo, hay una garantía. Jaime, acá hay un tema importante y es contar a la gente que esta es la primera de algunas charlas que tendremos con el Grupo A y todas las marcas que hacen parte del mismo, ¿sí? Una posibilidad de conectarnos con potenciales clientes, con usuarios para que pregunten, para que conozcan, para que de la mano con expertos realmente podamos aprender sobre todas estas partes. Podemos hablar de embragues, podemos hablar de frenos, de rines, más temas de amortiguadores, suspensión, en fin, todos estos componentes que ustedes trabajan con el grupo y que son vitales en el vehículo. Entonces, no es la primera vez. Estos serán unas charlas que tendrán digamos, una secuencia, una temporalidad que les iremos informando para que estén pendientes. Espectacular, nos escriben a través del chat qué temas quieren abordar, cómo quieren que nos sigamos conectando con ustedes, porque es muy importante para nosotros, para el Grupo A y para nosotros como Grupo A Racing, que nos sentimos muy honrados de poder tener las marcas de ellos en nuestros vehículos y también tener todo el respaldo, investigación y desarrollo que aquí podemos contar. Siguen llegando preguntas, estamos llegando al final, pero no la vamos a dejar por fuera ni más faltaba. Nos dice Nico, a la hora de cambiar el tamaño de mis rines y el perfil de mis llantas, ¿perjudico los amortiguadores? Sí. Todos tenemos la misma tendencia, si nos gusta andar rápido, queremos unos rines más grandes y más anchos. Pero si afectamos la suspensión. Si yo tengo un rin 15, entonces no tengo nada que se me parezca a un rin 15. Pero tengo, bueno, voy a hacer aquí un dibujo, de pronto me sirve esto. Entonces, tengo aquí un rin 15, tengo la rueda rin 15 y le puse un rin 18. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, señor. Entonces el rin 18 me deja la rueda así. El rin, la distancia que hay de la rueda del rin al piso, es un resorte, que yo lo puedo reemplazar como un resorte helicoidal, ¿sí? Esto tiene un desempeño, tiene una constante, ¿sí? Yo le coloco una fuerza y él se me forma una distancia. Cuando tengo este resorte, cuando tengo el rin 18, tengo un resorte que es bastante más pequeño. Entonces, si yo tengo un resorte de 6 vueltas y le quito 3, ¿cuál es más duro, el de 3 o el de 6? Obviamente, el de 3, ¿cierto? Entonces, el trabajo que está haciendo todo esto, ¿cierto? Este elemento, este resorte, va a hacer que lo haga la rótula, el terminal, el axial, el rin mismo. Los rines trabajan, se fatigan, se agrietan, la estructura del carro, ¿sí? Entonces, por eso, si yo recomendaría, si yo tengo un carro que tiene versión 15, rin 15 y 16, pero lo puedo subir hasta 16 porque está pensado para eso. Pero si no hay ninguna versión en ese sentido, pues el carro nunca fue pensado para ese tipo de modificación. Entonces, debería yo moverme dentro de lo que tiene como versiones el vehículo, ¿sí? Realmente las ruedas, yo diría que es la pieza más importante del vehículo, ¿sí? Donde hay una rueda puede haber un vehículo. Y finalmente, ya estamos llegando al final, pero cerramos con esta pregunta a Alex Nañi, no sin antes darle verdaderamente gracias al Grupo A por este espacio que nos permite conocer y aprender muchísimo de todas las piezas del vehículo de las que ellos trabajan como grupo.
¿Fabrican amortiguadores para motos? Nos pregunta Alex Ñáñez. Sí, señor. Ensamblamos amortiguadores para algunas ensambladoras. Tengo en la cabeza información vieja, pero algunas ensambladoras que están en Medellín, les entregamos producto de, por lo menos en cada marca, a un par de modelos. ¿Sí? Y recién arrancamos con un modelo de amortiguador para reposición. ¿Sí? Bueno, espectacular, Jaime, haber podido conversar con un experto de este tema con tantos años de conocimiento y sobre todo un espectro tan grande, porque no es la persona en laboratorio, que sí lo eres, pero saliste de ese contexto, fuiste a la pista, has probado, has trabajado, te pusiste el overol y el casco, también eres un usuario de moto, en fin, eres tan grande en el rango de este tema, pues que mejor que todos los que tenemos la posibilidad de conectarnos, estar ahí contigo, podamos ver todo ese conocimiento y sobre todo aprender sobre este tema. A toda la gente que nos acompañó y que se conectó y hizo sus preguntas, muchísimas gracias. Como les cuento, vendrán nuevos live en este formato para que ustedes puedan acompañarnos, hacer sus preguntas y conocer sobre otros temas que hacen parte de su vehículo. Entonces, Jaime, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo, a las personas que nos acompañaron. Muchas gracias por sacar tiempo. Ojalá tengamos muchas más oportunidades. Para mí es un tema fascinante, siempre he sido un curioso el tema de la suspensión. Al Clopa Racing, muchas gracias por dejarme patear la vajilla, por dejarme hacer males con el Twingo y luego aprender. Entonces, eso es. Yo creo que males no, fue parte del desarrollo y seguimos trabajando, estamos vinculados, nos sentimos con José Klopatowski, por supuesto, yo como piloto Juan Pablo, muy honrado de poder colgar los logos de ustedes, de ser embajadores de la marca y podernos sentir parte de esta familia.